mis compañeros ciudadanos en casa y por todos los mares reciban saludos de nuestra Federación de Islas Gemelas y yo con la promesa de que las promesas ya no se deben aplazar. Señora Presidenta, durante 80 años esta Asamblea ha sido remanso de esperanza. Desde estos recintos surgieron ideas que acabaron con el hambre, curaron a niños de enfermedades y volvieron a juntar los tratados deshilachados. Es motivo de sentirnos honrados por los logros. Derechos ampliados, escaleras que permitieron que muchos salieran de la pobreza, medicamentos que se usan por doquier. Pero no podemos esconder que hay promesas medio cumplidas, procrastinación. Y a menudo el progreso ha sido a cuentagotas y se han hecho promesas que muy a menudo no se han cumplido. Estamos reunidos ahora en un momento de que hay que buscar la brújula moral. El mapa del destino humano no se traza nada más por los grandes y los que más vociferan, sino por los justos y los juiciosos. Pero la diplomacia no es suficiente. La obra tiene que equipararse con la palabra, tiene que equipararse con la obra. La retórica tiene que seguir llegada de resultados. San Cristóbal y Nieves está dispuesta a trabajar, a asociarse y a actuar. Pero pedimos a los grandes protagonistas de este drama mundial algo sencillo: transformar su capacidad en compasión. Cambiar el cálculo de la querencia por el cálculo de la justicia climática. Señora Presidenta, somos un pueblo que medimos el tiempo no por años nada más, sino por tormentas. Imagínense, por ejemplo, un pescador anciano con las manos como cuerda curtida, viendo el arrecife que antes usaba para pescar, pero que están muriendo y ya no hay nada que pescar, como no sean recuerdos. Imagínense aulas sin techos y hogares sin agua. No son metáforas para nosotros, son nuestros temores cada vez que empieza una temporada de huracanes. La ciencia climática es firme y los indicios son severos. El calor cubre y sofoca las cosechas. Mares que se hacen con playas en donde antes se jugaba cricket. Las tormentas son cada vez más intensas, de categoría 1 categoría 5, que llegan con una gran furia y dejan por su paso la devastación. Cuando un solo huracán puede robarse años de GDP, de PIB en una sola noche. El uso del ingreso nacional bruto no es una medida adecuada de nuestro bienestar. Esta es la anatomía de la injusticia. Las emisiones que calientan el planeta las envían muchos a la atmósfera, que no es propiedad de nadie, y pagan sobre todo los pocos. Nuestros grandes estados oceánicos, lo que se forjó en siglos de desarrollo industrial, ahora vuelve como tempestades y juicios para los menos responsables. No es nada más un accidente de geografía, es un fallo de dirección, un fallo moral que debemos nombrar y tenemos que tener la responsabilidad de corregir. Aplaudimos entonces el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la responsabilidad de los Estados respecto al cambio climático, que deja claro que en virtud del derecho internacional los Estados tienen la obligación vinculante de proteger a nuestro planeta ante la escalada de la crisis climática. Tenemos que actuar mejor, tenemos que reducir mucho las emisiones y rápidamente aumentar los fondos con urgencia y equipar a naciones vulnerables con las herramientas para sobrevivir y florecer. También me complace informar que el 29 de agosto del San Cristóbal y Nieves ratificaron el Tratado PBNJ, un logro histórico para el océano y para el multilateralismo. Señora Presidenta, San Cristóbal y Nieves ha optado por trazar un distinto
futuro para la supervivencia y crecimiento. Uno que se refiere al equilibrio, a los cuidados y a la durabilidad. Por ello hemos iniciado la Agenda de los Estados Insulares Sostenibles, la CISA, que es un plan deliberado que traza nuestro curso hacia 2040. La Agenda CISA no es un lema, es un mecanismo estructurado que coloca a las personas en el centro del progreso y concatena la sostenibilidad con la prosperidad. Se rige por 7 pilares fundamentales: transición energética, seguridad hídrica, seguridad alimentaria y de nutrición, industrias sostenibles, asentamientos sostenibles, economía circular y protección social y salud. Cada pilar refuerza a los otros, como las costillas que sostienen el cuerpo de una nación que pretende seguir de pie firme. Nuestra vía, como parte de CISA, es práctico y poético. Estamos reimaginando la energía, de modo que el poder que ilumina nuestros hogares no oscurezca el futuro de otra nación. Estamos invirtiendo en agua como derecho, no como lujo, perforando pozos, restableciendo reservorios e integrando la desalinización con la potencia del sol para que el niño no tenga que aprender a vivir con raciones. Estamos mejorando los sistemas alimentarios para que los agricultores alimenten naciones, no solo los mercados. Estamos construyendo viviendas para que sean abrigo durante las tormentas, hospitales que curen en momentos de crisis, escuelas para que se siga enseñando y promoviendo la diferenciación económica. No son ambiciones abstractas, son compromisos concretos. Una planta de desalinización solar de 70.000 galones por día ya se contrató, y una planta de 2 millones de galones está a punto de terminarse. La perforación geotérmica en nuestra hermana Isla Nieves potenciará a las 2 islas y otras. Un programa ambicioso de viviendas inteligentes, una nueva iniciativa de hospitales resilientes. Todo ello expresión de las respuestas que da nuestra pequeña nación a desafíos descomunales. Hemos tomado medidas audaces que demuestran cómo la sostenibilidad puede incorporarse a la vida cotidiana. La visión CISA moviliza recursos, alinea ministerios, eleva la visibilidad y, lo más importante, invita a las sociedades a una responsabilidad compartida. Se trata de un plan audaz, porque la audacidad se necesita de los pequeños estados cuando se avecina la tormenta. Señora Presidenta, distinguidos colegas, la semana pasada apenas esta Asamblea tomó una medida fundamental cuando las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución progresista que revitaliza la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. San Cristóbal y Nieves tuvo el honor de cofacilitar esta resolución junto con Irlanda, un socio natural para la sostenibilidad equitativa y resiliencia. San Cristóbal y Nieves ha hecho del empoderamiento, protección y elevación de la mujer y las niñas piedra angular de nuestro temario nacional. Hoy, nuestro Parlamento se jacta de tener el número más alto de integrantes mujeres en la historia de nuestra nación, y está dirigido, y ello con todo orgullo, por la presidenta del Congreso. Y no es nada simbólico, es estructural. Es prueba de que cuando las mujeres lideran, las naciones se elevan. Nuestro temario del Estado insular sostenible se arraiga en la igualdad de género. Al empoderar a las mujeres y niñas, no solo estamos impulsando la justicia, estamos reforzando la resiliencia, ya que sabemos la siguiente verdad: cuando a la mujer se le dan las herramientas para florecer, también florecen familias, las comunidades se fortalecen y las naciones se convierten inquebrantables. Señora Presidenta, la aprobación del índice de vulnerabilidad multidimensional es un parteaguas. El índice se centra en la vulnerabilidad, no solo en el ingreso, como criterio para el financiamiento favorable para países como el nuestro, que tal vez se les registre como
país de alto ingreso sobre la base de un promedio estadístico, económicamente puede ser aniquilado por un solo fenómeno climático. Y este cambio salva vidas, en donde el PIB no es más que una instantánea estática, pero el índice es una lente orgánica que examina su estibilidad, sopesa las crisis y mide el peligro. El índice puede conseguir fondos en condiciones favorables para la resiliencia, transformar préstamos en salvavidas y garantizar que la realidad del riesgo no se pierda en la traducción. Pero pasemos ahora de reconocimiento a realización. Desde la adopción del índice a su plena institucionalización en el Banco Mundial, en el FMI, en los bancos regionales de desarrollo. Incorporemos el índice en la arquitectura del financiamiento mundial, de modo que la resiliencia no sea la excepción, sino la expectativa. Distinguidos colegas, al hablar de reforma no hay que ser tímidos. El arquitecto del financiamiento internacional se construyó en gran medida en un siglo distinto para un mundo distinto. Esa arquitectura debe remodelarse de modo que refleje las realidades del presente: riesgo climático, desigualdad transnacional y el impacto asimétrico que afecta a los más pequeños y más expuestos. San Cristóbal y Nieves reafirma su firme apoyo a la iniciativa de Bridgetown y el llamado de Clarín que hace nuestra región a favor de justicia climática. La iniciativa Bridgetown es una plataforma práctica de principio para cambiar la dinámica del endeudamiento y reubicar la circulación crédita hacia inversiones verdes y para usar instrumentos de liquidez que protegen a los vulnerables. Por ello, le pedimos a esta asamblea y a todos los socios del mundo a que ayuden a convertir la iniciativa en instrumentos y a pasar de la retórica a la nueva llegada de capital para la resiliencia. La misión de las Naciones Unidas, por ende, paz, desarrollo y derechos humanos no se verá avanzando si se mantiene una arquitectura que perpetúa la fragilidad. La reforma es justicia. La reforma es prudencia. La reforma es protección y equidad. Señora Presidenta, quiero reconocer la gran importancia que reviste la reciente cumbre África-CARICOM. Fue una reunión histórica que resucita los vínculos separados por la brutalidad de la trata de esclavos transatlántica y la colonización. Este momento fue uno de remembranza, resistencia, reconexión. Nos reunimos como descendientes de un legado común, forjando una agenda compartida a favor de la justicia de reparación, comercio, transporte, inversión, sostenibilidad, paz y seguridad, acción climática y cooperación técnica. Nuestras asociaciones suenan rimbombantes y no es solo un llamamiento para la indemnización financiera, sino para la justicia. La justicia de reparación no se trata nada más de dar dinero, sino corregir un déficit moral. Durante siglos a nuestros antepasados se les obligó a trabajar, se les golpeó para que trabajaran, fueron deshumanizados para que trabajaran por gratis. Pero con la emancipación, los que fueron indemnizados no fueron los esclavizados, sino los que esclavizaron. Esta inversión moral se debe corregir. Y como parte de esta reflexión amplia histórica, también quiero hacer que se escuche la voz a favor de la plena exoneración del excelentísimo Marcus Mosiah Garvey, un símbolo mundial panafricanista y profeta de la liberación. Y si bien valoramos el indulto póstumo que le fue conferido, seguimos insistiendo en que sea plenamente exonerado. Corrijamos este error del registro de la justicia. Hoy no nos mostramos con furia, sino con determinación. Y como dijo Martin Luther King, el
arco del universo moral es largo, pero se decanta hacia la justicia con nuestros hermanos y hermanas africanas como nación y como región. Seguiremos decantando el arco hacia la justicia, hacia la cohesión y hacia un futuro configurado no por las cadenas de la historia, sino por el poder de la solidaridad. Señora Presidenta. Hay una frase que me llega al alma. La paz no es la ausencia del ruido. La paz es la presencia de la seguridad. Para nosotros en el Caribe, la paz es un requisito práctico para la prosperidad. Nuestra zona de paz debe ser más que un lema que figure en los documentos. Tiene que defenderse con medidas concretas, mejores marcos de salud pública, prohibición más rigurosa de armas ilícitas, más cooperación en seguridad marítima, invertir en seguridad comunitaria y programas de jóvenes, así como apoyo internacional para la creación de capacidad en materia de policía y sistemas judiciales. Reconocemos las amenazas graves que plantea el narcotráfico y otras delincuencias transnacionales. Estos flagelos se deben atender mediante la cooperación, el diálogo, el respeto a la soberanía y el pleno respeto a los principios del derecho internacional. Y es así que insistimos en que se adopten medidas que fomenten la paz, la estabilidad y el respeto mutuo. Hay las únicas bases en que la seguridad duradera y el desarrollo sostenible podrán construirse y mantenerse en nuestro hemisferio. Históricamente en nuestra región, las desavenencias se han dirimido mediante el diálogo y así alentamos el diálogo entre nuestros dos estimados amigos, la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América, para garantizar de que nuestra región siga siendo un remanso de paz. No pedimos compasión ni imposición, más bien pedimos alianzas, herramientas para bloquear la circulación de armas y de fondos que alimentan la violencia, iniciativas que creen oportunidades de modo que los y las jóvenes encuentren propósito en trabajo productivo en lugar de búsquedas peligrosas, alianzas, no compasión, prevención, no castigo. Y aún así, señora Presidenta, las alianzas por sí solas puede que no basten. Llegó el momento de reconfigurar las Naciones Unidas como organización, reformar sus estructuras, de modo que reflejen las realidades del mundo moderno. El Consejo de Seguridad, el órgano mismo a cargo de mantener la paz y la seguridad internacionales, no puede ser creíble si excluye la representación de los más vulnerables en la región ante las amenazas de nuestros tiempos, África, América Latina y los pequeños estados insulares en desarrollo, como los que se ubican en el Caribe. Para lograr un mundo de paz, los que sufren lo peor de la inseguridad tienen que tener un puesto en la mesa en donde se forja la paz. En el orbe, los conflictos siguen creando estragos en Gaza, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Yemen, y en cada teatro de violencia, que es un teatro de costo humano, niños desplazados, padres en duelo, infraestructura destruida. El camino hacia la paz es largo y duro, pero no hay una alternativa ética como no sea la diplomacia constructiva y persistente, corredores humanitarios que colocan a las personas por encima de las políticas y el valor y voluntad de líderes comprometidos con un mundo arraigado en la paz, la justicia y la compasión. San Cristóbal y Nieves, por ende, pide el fin a la ansiedad causada por el horrendo genocidio en Gaza. Condenamos categóricamente esta afrenta a la humanidad, para lo cual debe haber rendición de cuentas. Exhortamos que haya un alto al fuego inmediato e incondicional, que se proteja a civiles, a niños, a mujeres, a los vulnerables, a los débiles. Y también pedimos que se liberen los rehenes y que se restablezcan los servicios básicos y el acceso humanitario.
el derecho internacional, la conciencia y la dignidad humana así lo exigen. Nada más ni nada menos. Es más, el camino hacia la paz duradera entre el Estado de Israel y el Estado, así es, el Estado de Palestina, uno que garantice derechos humanos, dignidad y seguridad para todos, radica en la implementación de la solución de dos estados. Señora Presidenta, distinguidas delegaciones, nuestra región sigue incompleta si sigue sufriendo Haití. La lucha en Haití es nuestra vergüenza si no respondemos con decisión. El pueblo de Haití llevan en sí una historia extraordinaria de emancipación y valor, pero esa historia ha estado plagada por inestabilidad, desastres naturales e intervenciones extranjeras que muy a menudo han profundizado la dependencia y la privación en lugar de ofrecer dignidad. San Cristóbal y Nieves y la comunidad caribeña acogen con beneplácito los compromisos de Estados socios, a saber, la misión de apoyo a la seguridad multinacional que dirige Kenia y el respaldo de la OEA y otras entidades de la región para restablecer la seguridad y asistir en la reconstrucción de las instituciones haitianas. Pero la seguridad no es más que el primer paso. Hay que invertir en la salud, la educación, la agricultura, la infraestructura y la gobernanza de Haití. Hay que ayudar a reconstruir mercados, de modo que los mercantes vendan en lugar de huir, y escuelas para que los niños aprendan en lugar de languidecer, a construir hospitales para que las madres reciban trato en lugar de trauma. A Haití se le debe permitir escribir y dirigir su propia historia de la restauración, y la comunidad internacional debe ser un socio firme, no que nada más es escribano. Señora Presidenta, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es una reliquia que sigue hiriendo a todo un pueblo y debilitando la solidaridad regional. Año tras año, esta Asamblea ha afirmado que ese bloqueo es de lo más injusto. Mi país se suma a la comunidad caribeña que pide que termine y que a Cuba se le elimine de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, que aísla a Cuba del comercio y la cooperación. Amigo del Caribe, sus médicos y educadores han estado entre los socios más generosos de la región. Nuestra asociación continua con Cuba siempre estará firmemente cimentada en el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales en plena conformidad con el derecho internacional. Una Cuba más fuerte y sostenible no solo mejora el bienestar de sus propios ciudadanos, sino también la seguridad y sostenibilidad del todo Caribe. Cuando las islas comparten tormentas, debemos compartir soluciones. Madam President, the theme of this 18th Señora Presidenta, el tema de este 81º sesiones, juntas y juntos somos mejores, nos pide imaginar un mundo en el que la inclusión se lleva a la práctica. Excluir a Taiwán de organismos donde puede y debe contribuir, como la OMS o la OACI, erosiona la capacidad mundial para resolver colectivamente nuestros problemas. Las contribuciones de Taiwán en la salud pública, la tecnología y la respuesta a los desastres no son partidistas, son prácticas. Mantener una puerta cerrada a la cooperación en estas esferas entraña asumir un riesgo que el mundo no puede permitirse. Excelencias, Taiwán no es solamente un estrecho sobre un mapa, sino que es una vía vital del comercio y la conexión humana. Hemos de instar a la calma, aconsejar la conversación y optar por la diplomacia del diálogo ante el drama de este desacuerdo. El comercio, el viaje y las conversaciones
Son la manera de proteger los medios de vida de las personas de a pie, ya estén en Taipei, en Tallinn o en las Islas Gemelas de nuestra federación. Señora presidenta, señores y señores, me dirijo a la juventud, la maravillosa juventud de este mundo, la juventud cuyo futuro se verá marcado por lo que decidamos aquí. Su ira por la injusticia está justificada. Su impaciencia es profética. Necesitamos su innovación, su indignación, su existencia en un mejor gobierno, una mejor gobernanza. Denos sus ideas y les daremos las instituciones para llevarlas a la práctica. La educación, por tanto, ha de ser práctica y orientada a futuro. Capacitación en energías renovables, habilidades digitales, agricultura sostenible, por ejemplo, entre otros, son importantes. En St. Kitts y Nevis tenemos un programa para la juventud que se llama Aspire. Supone y significa alcanzar el éxito a través de la inversión personal, los recursos de la educación. Este es nuestro esfuerzo nacional por invertir en el futuro de nuestros hijos. Ahí, niños de entre 5 y 18 años reciben una beca de $1,000, en parte para ahorrarlo y para comprar acciones en empresas locales. Es decir, que desde su más temprana infancia están comprando una manera de tener una acción en el futuro del país. Este es un ejemplo de cómo vemos la esperanza desde la base y cómo la vamos sembrando. Presidenta, distinguidos colegas, cuando aceptamos el verso que dice esto también lo superaremos, prevaleceremos, debemos emparejarlo con la frase actuaremos. El triunfo del siglo XX no fue inevitable, sino que fue el fruto de personas que decidieron optar por la valentía por encima de su propio confort. El triunfo de este siglo también será posible si optamos por él. Esta Asamblea tiene la capacidad de instilar la política con compasión, convertir los conocimientos en amabilidad, convertir la solidaridad no en un sentimiento, sino en un sistema. Seamos artífices de un mundo donde el pequeño tamaño no es una sentencia, sino una fuerza, donde las islas como las nuestras se reconocen como laboratorios de resiliencia y no como casos para el descuido, donde el ser mejores juntos y juntas supone unirnos en una causa común, una financiación común y un cuidado común. Seamos valientes para actuar. Esperemos ser lo suficientemente sabios como para garantizar que cuando futuras generaciones nos pregunten qué hicimos en este momento histórico, en esta encrucijada, la respuesta será dudaron, sino actuaron y actuaron juntos como familia humana. Gracias.